Demet Özdemir en el hospital. Se destapa la verdad de su secreto y prepárense porque esto es fuerte. Ojo, gente, ojo. Que la bomba acaba de explotar y tiene que ver con nuestra queridísima Demet Özdemir. Sí, la protagonista de tantas teleseries que nos tiene enganchados está en el hospital. Y no se asusten que la cosa al parecer no es tan grave, pero el motivo. ¡Ay, el motivo! Se pensaban que era un simple resfriado, una gripe tonta, ¿verdad? Pues olvídenlo. Aquí hay salseo y del bueno. Para ser honestos, cuando empezaron a circular los rumores, yo me quedé como, ¿pero qué me están contando? ¿Demet, en el hospital? ¿Por qué? Si se la ve siempre tan radiante, tan llena de energía. Pero es que esto no se ha quedado en un murmullo, ¿eh? Ya hay información que empieza a salir a la luz. Y miren, yo lo que creo que está pasando es que intentaron mantenerlo súper discreto, ¿me explico? Una estrella de su calibre no quieres que la gente se alarme por cualquier tontería, y menos si es algo personal. Pero resulta que la tontería es bastante seria, al menos para ella. Se habla de un malestar repentino y unos dolores fuertes. Y claro, ante eso, no queda otra que ir a que te revisen. Lo que me llama la atención es la lentitud con la que ha salido la noticia. Esto me da a pensar que la cosa fue un poco más de lo que quieren hacer parecer. A lo mejor se desvaneció, o tuvo algo que la asustó mucho. ¿Se imaginan el susto de su familia, de su pareja si la tiene en este momento? Porque hablando de parejas, y ahí está el quid de la cuestión. Mucho se ha especulado sobre su vida sentimental últimamente. Que si que si ya no. Y ahora esto. ¿Será que este malestar tiene algo que ver con presiones externas, con estrés de su vida personal o profesional? Es que a veces pensamos que ser famoso es vivir en un cuento de hadas, pero la realidad es otra. Tienen que lidiar con cámaras, con fans, con la prensa y encima, con sus propios líos. Lo que yo sospecho es que este secreto que se ha destapado, no es solo sobre su salud, sino también sobre lo que rodea su vida en este momento. Quizás este ingreso hospitalario le ha hecho pararse a pensar en muchas cosas. A lo mejor se dio cuenta de que se estaba exigiendo demasiado, o que algo en su entorno no la estaba haciendo feliz. Es que a veces necesitamos un buen susto para espabilarnos. Y les digo una cosa, la reacción de sus seguidores ha sido increíble. En cuanto se supo, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de cariño. Es que la gente la quiere un montón. Y eso, en momentos así, debe ser un bálsamo. Ver que tienes a toda una legión de fans deseándote lo mejor, te da fuerzas para salir adelante. Pero bueno, ¿qué es lo que realmente se dice que le pasó? Los rumores más fuertes apuntan a que fue un problema estomacal bastante agudo. Algo que la dejó sin fuerzas, sin poder levantarse. Y claro, ahí ya no hay quien lo aguante. Me imagino a su representante llamando a emergencias, a sus allegados corriendo para estar a su lado. Es el drama detrás de las cámaras, ¿entienden? Lo que me parece interesantísimo de esta situación es cómo se maneja la información en el mundo de las celebridades. Por un lado quieren mantener la privacidad y por otro, la prensa y las redes sociales se encargan de destapar todo. Es un juego constante de esconder y buscar. Y nosotros, los que estamos aquí fuera, pues nos encanta este salseo, ¿a que sí? Ahora, después de salir del hospital, ¿cómo la veremos? ¿Cambiará algo en su actitud? ¿Se tomará un descanso? Porque sinceramente yo creo que se lo merece. Ha estado trabajando a tope sin parar. A lo mejor este episodio es una señal clara de que necesita bajar un poco el ritmo y cuidarse más. Y para mí, lo más importante aquí es su salud. Que se recupere pronto y que vuelva a estar como siempre. Pero sí, reconozcamos que este incidente ha abierto una ventanita a lo que de verdad pasa en su vida privada. Y eso, queridos míos, es lo que nos fascina. La pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo ahora mismo, es, ¿cómo afectará este susto a su carrera y a su vida personal? ¿Volverá a ser la misma Demet Özdemir de siempre o este incidente la habrá cambiado para siempre? A mí me da que sí va a haber un antes y un después. Pero ustedes, ¿qué creen que está pasando realmente detrás de todo esto? ¿Creen que solo fue un problema de salud, o hay algo más oscuro oculto? Quiero saber sus opiniones.